Buenos días, buenas tardes o buenas noches, alumnos, dependiendo del horario en que estén viendo este video. Como saben, tenemos algunos problemas en nuestro país que no están bajo nuestro control. Y como les había comunicado, vamos a hacer esta clase usando medios digitales para no afectar la programación del curso. Así que vamos a empezar. La semana pasada, en la sesión presencial, vimos un poco de lo que era programación orientada a objetos, cómo habíamos llegado desde los inicios de la programación a la programación orientada a objetos. También revisamos algo de Ruby. Entendimos qué es este lenguaje de programación llamado Ruby y también vimos algunos ejemplos de fundamentos de programación en Ruby. Vimos lo que era los tipos de datos, de variables que se pueden definir, que ya vimos que todo es un objeto en Ruby y les mostré también cómo Ruby no requería de que ustedes declaren las variables. Y para esta semana, antes de esta sesión, ustedes ya deberían haber completado lo que está en esta parte, que es la sesión virtual semana 1, en donde, como les había comentado, ustedes tienen dos videos por revisar. Este video, que es la introducción a Ruby, parte 1, conceptos básicos sobre la programación en Ruby, y tiene una segunda parte. Es requisito para continuar con la sesión que estamos visualizando ahora haber completado estos dos videos. Si no lo han hecho, por favor, mejor paren este video y completen la visualización de estos dos primeros videos. Luego, volvamos a nuestra presentación. Vimos qué cosa era programación orientada a objetos la semana pasada y vimos lo que era la definición de clase. Ya lo dijimos, es el plano de la estructura de un futuro objeto. ¿Ok? Nos permite explicarle de alguna forma a la computadora qué características tiene los objetos de esta clase y qué comportamientos o funciones, cómo se comporta o cómo se comportará un objeto de esta clase. Eso es la clase. Es como un plano de la estructura y su comportamiento de los objetos. Y también vimos la definición de objeto, que es la unidad fundamental de programación. Y lo que hace un objeto es que es un contenedor de datos que tiene un grupo de atributos o características que lo definen y además tiene una serie de funciones también conocidas como comportamientos. A estas funciones o comportamientos se les llama métodos. Entonces, la programación orientada a objetos finalmente es un paradigma de programación que se basa en objetos, sus relaciones, porque estos objetos se van a relacionar como en el mundo real, ya lo vimos la semana pasada, y los mensajes que se envían estos objetos entre ellos, de tal forma que van cooperando para cumplir con un objetivo, que es el objetivo del programa que se está desarrollando. Entonces volvamos al ejemplo de la semana pasada. Déjenme abrirlo aquí. Recuerdan que vimos la definición de la clase caballo. Voy a abrir este ejercicio que es el mismo con el que cerramos nuestra sesión de la primera clase, la sesión presencial de la semana pasada, donde hicimos esto. Y vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hicimos y qué cosa le podemos mejorar a este programa primero. Para volver al ejemplo, habíamos hablado de este caso, ¿no? Cuando nosotros mencionamos la clase caballo como clase, dijimos, vamos a explicarle a una computadora en simple qué cosa es un caballo. Y cuando nosotros pensamos en un caballo en abstracto en nuestras mentes, puede ser que veamos una imagen como esta, ¿no? Es nuestro concepto de caballo, ¿no? Vemos una silueta con una cabeza que tiene un cuello alargado, sus cuatro patas, erguido, cola, su crin, qué sé yo. Eso es lo que se nos presenta en la mente.
esta explicación, este modelo abstracto de caballo, la idea es que a partir de esta clase, de este plano, lleguemos a objetos concretos, es decir, un caballo en específico con un color, como por ejemplo este que tiene color gris, quizás tiene un nombre, y que tiene los mismos comportamientos que se definieron aquí en la clase. Aquí tenemos otro ejemplo, por ejemplo, tenemos un caballo de color negro, supongamos que su nombre es Trueno, y tiene los mismos comportamientos que se definieron para esta clase. Si nos vamos a la programación, dijimos, vamos a definir una clase caballo, para esto utilizamos la palabra reservada class, y les indiqué que a partir de que yo definía esta palabra reservada y colocaba la frase class caballo, pasaba a abrir un bloque. Aquí se abre un bloque, vemos un indentado que por default Sublime me da 4 espacios, voy a cambiarlo. Para eso voy aquí a ver View Indentation, de acá dice 4, lo cambio por 2 y así debería ser la indentación. Entonces, empiezo. Lo primero que hicimos la sesión pasada fue definir un método que se llama el constructor. Este método constructor es este bloque que vemos aquí que empieza con un def. Acuérdense que def es la palabra reservada para indicar que estoy definiendo un método. Y termina con este en. Ese es el bloque del método constructor. Y les comenté que el constructor siempre es identificado con la palabra initialize en Ruby. Hay que tener mucho cuidado cómo se escribe este método, porque si una letra cambia, ya deja de ser el método constructor. ¿Okay? Y para este caso definimos 4 argumentos de entrada. Argumentos de entrada son valores que se pueden ingresar en un método para que a partir de estos valores el método funcione, trabaje. Entonces definimos 4 argumentos, un argumento que le llamamos nom, para que va a servir para pasar el nombre al atributo al caballo, ras para raza, col para color y vel para velocidad. Y dijimos, dentro de mi método constructor, definí un atributo que se llama nombre, que es el nombre del caballo. Entonces lo que estoy diciendo es, este caballo que estoy definiendo tiene una característica que se llama nombre. En Ruby los atributos se definen con un símbolo de arroba al inicio. Entonces esto es el atributo nombre y le estoy diciendo al atributo nombre que tome el valor del argumento nom que me va a pasar el usuario. ¿Okay? Lo mismo para raza, el atributo raza va a tomar el valor del argumento ras que el usuario me va a pasar y lo va a guardar en este atributo. Y así para color y así para velocidad. Velocidad va a ser la velocidad en un momento X que tiene el caballo. ¿Está bien? Entonces, cerramos el método constructor. Con esto cerramos el método constructor y dijimos vamos a trabajar 4 métodos para caballo. La semana pasada hicimos 2 métodos. Hicimos un método presentarse, acá está la definición, def presentarse, que lo que hace simplemente es retornar o devolver un valor. En este caso está devolviendo un string. Miren que este string está en 2 líneas por un tema de espacio. ¿Okay? Ruby entiende que como he abierto comillas para definir el string aquí y no encuentra el cierre de comillas, continúa la definición del string en la siguiente línea hasta que encuentre el cierre. En este caso, si yo no cierro un string, Ruby va a asumir de que continúa en la siguiente línea hasta que encuentre el cierre. ¿Okay? Al final esto es como si fuera una sola sentencia. Entonces lo que estoy haciendo con este método simplemente es decirle, caballo, cuando te llamen al método presentarte, lo que vas a hacer es devolver este string o esta cadena. Mi nombre es, y vas a decir tu valor de nombre, estoy interpolando el valor del atributo nombre. Vas a decir tu raza de raza tanto, color tanto y velocidad tanto. Eso es lo que va a hacer el método presentarse. Y estoy cerrando el método. Lo único que hace el método presentarse es devolver, como se dice, un reporte del estado del caballo. Cuando yo hablo de estado de un objeto, estoy hablando de cómo se encuentra ese objeto en un momento X.
el objeto se encuentra en un estado de tal forma que sus atributos nombre tienen un valor X, raza tiene un valor Y, color tiene un valor Z, velocidad tiene un valor A, por ejemplo, y ese es su estado en ese momento. Si yo cambio el valor de uno de estos atributos, estoy diciendo que el objeto ha cambiado de estado. Por ejemplo, supongamos que la velocidad era 0 y ahora es 100, entonces en general el objeto ha cambiado su estado. Eso es también un concepto que se maneja mucho en programación orientada a objetos. Bueno, continuemos. Luego definimos el método trotar. Ya vimos que se define con la palabra def y se cierra el método con la palabra end. Cuando abrimos este def se abre un bloque y lo que hace el método trotar es el caballo tiene una velocidad X al momento que se llama trotar. Lo que hace trotar es la velocidad la coloca en 20 kilómetros por hora, vamos a decir. Entonces, no importa la velocidad en que se encuentra el caballo, cuando yo le digo trotar, su velocidad va a pasar a ser 20, lo estoy asignando al atributo velocidad el valor de 20 y como para cerrar el método le estoy diciendo retorna esta cadena, o sea, avisa el fin del método, retorna un valor. Recuerden, yo les comenté que en Ruby todos los métodos siempre retornan algo, ¿ok? En este caso estoy haciendo que retorne o devuelva. Mi velocidad ahora es 20 kilómetros por hora. Esta es la cadena que está devolviendo el método. Y con este end que está aquí hemos cerrado la clase. Miren que está a la altura de la clase caballo, por lo tanto aquí cierro la definición de la clase. ¿Qué cosa he hecho hasta este momento? Les expliqué la vez pasada, simplemente le explico a la computadora qué cosa es un caballo, desde mi punto de vista como programador. A partir de que yo he definido ya la clase, puedo crear mi primer caballo en la memoria de la computadora. Y les hablé sobre eso, ¿no? Les dije que para crear un objeto a partir de una clase, habría que colocarle primero un nombre a ese objeto, un identificador, y les dije que los nombres de los objetos en Ruby deben iniciar con letra minúscula. ¿Ok? En este caso, estoy definiendo el objeto caballo 1 y le estoy diciendo, este objeto caballo 1 va a tomar el valor, y acá llamo a la clase caballo, miren con mayúscula como está aquí, estoy llamando a la clase, y de esta clase estoy ejecutando el método new. ¿Qué hace new? New siempre va a ir a buscar dentro de la clase el método initialize. El método se define con la palabra initialize, pero cuando se llama desde fuera de la clase tiene que llamarse con el nombre new. El new es el identificador para el método constructor. Y a este método constructor, como vemos acá, tiene 4 argumentos. Tengo que colocarle aquí los 4 argumentos que requiere, que van a tomar el lugar de de los argumentos que se han definido aquí. Entonces, le estoy diciendo el argumento nom, que es este de acá, va a tomar el valor de Antares de esta cadena, así se va a llamar el caballo. El argumento ras va a tomar el valor de árabe, así esa es la cadena que le estoy pasando como argumento. El color, que es el argumento col, toma el valor de blanco y el argumento vel, que es la velocidad, toma el valor 0. Miren que cuando yo he definido en el método constructor los argumentos, no indiqué cuál es el tipo de datos. Recuerden que en Ruby no hay declaración de tipos de datos, así que esto es bastante libre. Al momento de asignar los valores, Ruby asume que, por ejemplo, nom es un string, porque le estoy pasando una cadena. Y en el caso de vel, que es velocidad, como encuentra un 0, va a asumir de que la velocidad es un valor entero. ¿Ok? En este momento, aquí, cuando yo hago esto y ejecuto, creo un caballo en mi memoria, en la computadora. Allí realmente estoy dando vida al primer caballo. Y lo que hicimos fue llamar a su primer método. De este objeto caballo 1, como ya existe, le estoy llamando el método presentarse, que es el que definimos aquí. ¿Ok? Pero como esto retorna una cadena y yo quiero ver el resultado, le agregué puts. Ojo, si yo agrego puts aquí, simplemente le estoy diciendo que imprima el resultado del método que está a la derecha.
si yo no coloco puts, el método sí se ejecuta, señores. Es decir, el caballo, si yo coloco solo esto, caballo 1 presentarse, el método va a devolver esto, pero como no lo imprimo, con puts no lo veo. Así que por eso coloqué puts. Luego, llamé al método trotar. Voy a borrar un momento esto para que vean el resultado. Como el método trotar lo que hace es coloca la velocidad en 20, siempre se ejecuta. Retorna este string. Si yo no coloco put, simplemente no voy a ver esta cadena, pero si se ejecuta, sí se ejecuta. Y luego lo mando a presentarse por segunda vez al caballo. Vamos a ejecutar esto con control B grande. Y cuando ejecuto esto, el resultado es lo siguiente, ¿no? Miren que creé el caballo. Aquí está, se llama Antares, su raza es árabe, el color es blanco y su velocidad es 0. Y lo mandé a presentarse. Y lo que hace es devolverme esta cadena, miren. Mi nombre es Antares, de raza árabe, color blanco y velocidad 0. Cuando le digo al caballo, preséntate, el caballo está devolviendo este mensaje. Luego lo mando a trotar, ¿cierto? ¿Qué hace trotar? Coloca la velocidad en 20 y devuelve esto, pero como no lo estoy imprimiendo no se ve ningún resultado, pero lo está haciendo. Y le pido otra vez que se presente y que lo imprima. Y miren lo que sucede. Mi nombre es Antares, de raza árabe, color blanco y velocidad 20. Y como vimos la semana pasada, lo que está haciendo es cambio de estado, ¿no? Pasó de velocidad 0 a velocidad 20 luego de haber llamado al método trotar. ¿Ok? Vamos entonces a avanzar un poco y vamos a hacer algo nuevo. Antes de hacer esto vamos a devolverlo. Yo quiero ver el resultado de este método trotar, es decir, quiero ver esta cadena y para eso, para verla, simplemente le agrego puts y va a imprimir lo que esta cadena devuelve, ¿no? Su mensaje. Y ahí está. Entonces ahora, además de que se presenta la primera vez, ejecuta trotar y me está dando un resultado visual de lo que pasó en trotar, ¿no? Dice mi velocidad ahora es 20 y luego hago que se presente de nuevo y esto es lo que vemos aquí. ¿Estamos? Ok, entonces sigamos. Volvemos dentro de la clase. Dentro de la clase. Estoy dentro de la clase caballo. Y vamos a definir ahora. Vamos a definir un nuevo método. Habíamos dicho que además de trotar, le iba a agregar un método que se llamaba correr. Y correr va a ser algo más rápido que trotar. Entonces, para eso vamos a decir, lo que hace el método correr es al atributo velocidad, la vamos a colocar en, no sé, una buena velocidad para un caballo me parece que es 45. Entonces, la velocidad implica que el caballo, correr implica que el caballo cambia su velocidad de lo que esté en este momento a 45 kilómetros por hora. Y vamos también a devolver un mensaje que diga o mejor, vamos a colocarlo así, estoy corriendo a 45 kilómetros por hora. Y acá donde dice mi velocidad ahora es 20, vamos a decir mejor, estoy trotando a, así, para que sepa qué método he ejecutado. Y voy a cerrar el método. ¿Estamos? Y lo que voy a hacer ahora es decirle en mi programa, porque esta parte que está aquí ya es la ejecución del programa, esto fue la definición de la clase, le voy a decir a caballo 1, correr. Estoy ejecutando el método que acabo de ejecutar, lo estoy ejecutando y luego quiero que se vuelva a presentar para ver cómo está el estatus de todas las variables del caballo. Ahí está. Vamos a ver el resultado. Ejecuto con control B y tengo esto, ¿no? Primero el caballo se presentó, eso está acá. Su velocidad en ese momento es 0 después que lo creé.
Lo mandé a trotar y le digo imprime el resultado de trotar, ya que dice estoy trotando a 20 kilómetros por hora. Y lo mando a presentarse de nuevo y esta presentación me dice lo siguiente. Todos sus datos indicando que su velocidad ahora es 20. Y luego lo mando al caballo a correr. Cuando hago esto, lo que hace correr es la velocidad la pone en 45 kilómetros por hora, pero además devuelve esta cadena, ¿no? Estoy corriendo 45 kilómetros por hora. Pero como no le he dicho que le imprima, no está imprimiéndolo, simplemente devolvió el valor, pero no se hace nada con ese valor. ¿Ok? Pero la velocidad sí cambió. Como lo mando a presentarse de nuevo, miren, acá están los datos nuevos. Mi nombre es Antares, de raza árabe, color blanco y velocidad 45. El estado del caballo nuevamente cambió. Si quiero ver el resultado de correr, ojo que correr sí se ejecutó, pero si quiero ver la cadena, le pongo puts y ahora sí, me sale este mensaje. Estoy corriendo 45 kilómetros por hora. ¿Ok? Listo. Ahora vamos a agregarle un método más a nuestro caballo. Así como hay trotar, correr, vamos también a agregarle un método que se va a llamar detenerse. Y lo que va a hacer detenerse, ya se imaginarán qué cosa es detenerse, es colocar la velocidad en 0, ¿no? Y si quieren, le pueden agregar un mensaje, estoy detenido. Listo. Entonces, vamos a ver cómo funciona esto. En mi programa le voy a agregar aquí, después de que está corriendo, está a 45 kilómetros por hora, le voy a decir, oye caballo 1, detenerse. Le estoy dando esa orden. Y para ver el resultado, le voy a decir que se presente. ¿Ok? Vuelvo a ejecutar esto, control B, y miren que la salida cambia un poco, ¿no? Esto ya lo vimos, estábamos en este punto, habíamos hecho al caballo correr y se presentó y su velocidad de 45. A partir de ahí, ahora le estoy diciendo que se detenga. Como no le estoy colocando puts, no hay ningún mensaje, pero lo que está haciendo detenerse es colocando la velocidad en 0, devuelve una cadena que no la imprimo, y luego lo mando a presentarse y miren que ahora la velocidad nuevamente es 0. Cambió su estado nuevamente para colocar su velocidad en 0. Si quiero ver el mensaje del método detenerse, le coloco puts, adelante, y ya está. Ahora sí veo el mensaje estoy detenido. Como resumen de este ejemplo que acabamos de hacer, hemos aprendido cómo definir una clase, que es lo que está aquí. ¿Ok? Cómo la clase tiene un método constructor que me permite definir los atributos y a partir de ahí se crea el primer objeto. Y luego hemos creado varios métodos, presentarse, trotar, correr, para después crear nuestro primer caballo con el método new y definir nuestros primeros métodos. Antes de continuar, les quiero explicar un par de cosas. Primero, lo que hice acá de colocarle a los argumentos de entrada un nombre distinto a los atributos, ojo, recuerden que los atributos son las características de cada objeto que se va a crear a partir de esta clase. Los atributos eh, son una cosa y los argumentos de entrada son otra cosa. ¿Ok? Fue a propósito que coloqué estos nombres así. Pero en realidad se acostumbra que los argumentos de entrada se llamen igual que el atributo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo acá coloco nombre, así, entonces y acá le digo, el atributo nombre va a tomar el valor del argumento nombre, en ambos lados cambio, esto va a funcionar igual. Ejecuto y miren, todo funciona igual. ¿Por qué? Porque lo que hago yo al llamar al método constructor, ¿dónde llamo initialize? Lo llamo aquí al final en new.
Cuando yo llamo a new, estoy ejecutando ese método. Lo que estoy haciendo es, estoy pasando el valor de esta cadena, Antares, a este argumento nombre. Y luego, dentro del método, el atributo @nombre, porque este es el atributo, toma el valor del argumento nombre, es decir, Antares, y lo pasa al atributo. ¿Estamos? Entonces, una cosa es el argumento y otra cosa es el atributo. Pero, nuevamente, se acostumbra colocar el mismo nombre al argumento y al atributo para estar evitando tener muchas definiciones, ¿no? Entonces vamos a hacerlo como debería ser. Ya cuando uno se acostumbra a programar, el argumento lo denomina igual que el atributo. Entonces lo vamos a hacer así y listo. Entonces lo que está aquí a la izquierda son atributos. Y lo que está a la derecha de cada atributo es el nombre del argumento que se ha definido aquí dentro del método. Primer tema. ¿Estamos? Segundo tema. El Ruby, el lenguaje de programación Ruby, siempre devuelve, cada método de Ruby devuelve un valor sí o sí. Siempre. Aquí no hay como en Java de que tenía la opción de ponerle al método void y no devolvía nada. Ruby siempre, los métodos en Ruby siempre devuelven algo, retornan algo. Entonces, lo que sucede en Ruby es que va a devolver o retornar lo que encuentre con la palabra reservada return, que significa retorna esto, ¿ok? Al método. Y además, return, después de devolver el valor que haya colocado ahí, lo que hace es corta el método, termina el método. ¿Estamos? Pero como Ruby siempre devuelve algo, si yo no coloco return, ¿ok? Lo que va a suceder es que va a devolver la última línea, la última sentencia. El resultado de la última sentencia, eso va a devolver Ruby. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer esto. Tenemos trotar, lo que hace es la velocidad la coloca en 20 y retorna, estoy trotando a 20 km por hora. ¿Estamos? Vamos a ver este método correr. Hace lo mismo, solo que la velocidad en lugar de colocarla en 20 la coloca en 45 y devuelve una cadena. Si yo quito este return, ¿lo ven? Lo quité. Y dejo solo la cadena. Como esta es la última sentencia del método, igual Ruby lo devuelve. Y ejecutemos, veamos. Miren que correr lo llamo aquí. ¿Estamos? Entonces lo voy a ejecutar. ¿Y qué sucede? Todo funciona igual. Se presenta, trota, está devolviendo el valor de trotar. Se presenta de nuevo y miren, acá está ejecutando correr y sigue devolviendo e imprimiendo el resultado. Estoy corriendo 45 km por hora, a pesar de que yo le he quitado el return. ¿Ok? Entonces, si yo retiro el return, al final el método siempre va a devolver algo. Y como esta es la última ejecución, la última línea ejecutada dentro del método, esto es lo que devuelve. Entonces, por ejemplo, si hago lo mismo en detenerse, va a pasar igual. Sigue funcionando. El return está de más en realidad, porque Ruby siempre va a devolver la última línea, el resultado de la última línea, en ese método. Y en este caso con mayor razón, ¿no? En presentarse, como esta es la única sentencia del método, este return realmente sí está de más. O sea, lo puedo colocar, no afecta en nada, pero también lo puedo obviar. Entonces si lo quito y dejo solo la cadena, miren que presentarse siempre funciona, sigue funcionando. Porque recuerden otra vez, los métodos en Ruby siempre devuelven la última sentencia ejecutada. El resultado de la última sentencia ejecutada, eso es lo que devuelve. Como el resultado aquí es una cadena, va a devolver el valor de la cadena. ¿Ok? Entonces estoy dejando en el ejercicio presentarse, correr y detenerse sin return. Y para que vean la diferencia, también estoy dejando el método trotar con return, que al final también lo podría quitar sin problemas. ¿Ok? Entonces, vamos a cerrar este método aquí. Vamos a cerrar este método aquí solo perdón, este programa lo vamos a cerrar aquí solo para que vean que cada objeto, que se pueden crear objetos a partir de esta clase. Vamos a crear un segundo caballo. Le vamos a llamar caballo 2. Y le vamos a decir que a partir de la clase caballo con mayúscula, llamamos al constructor con new
y le vamos a decir, este caballo se llama Trueno, por ejemplo, y su raza es de paso, es un caballo de paso, su color es negro, y vamos a suponer que su velocidad, cuando empieza a tener vida este caballo, va a ser de 20 kilómetros por hora. Si a este caballo 2, ojo, caballo 2, le digo que se presente, presentarse, ejecuto, miren, me da un detalle de sus atributos, ¿no? Mi nombre es Trueno, de raza de paso, color negro y velocidad 20. Y puedo hacer lo mismo que hice con caballo 1. Caballo 1 lo voy a mandar a correr, ¿ya? Y ahí está, estoy corriendo 45 kilómetros por hora. Y en realidad los dos caballos están vivos. Vamos a hacer un puts para separar, para que vean. Y vamos a hacer que se presenten ambos. Le voy a decir caballo 1, presentarse. Y luego voy a pedirle al caballo 2 también presentarse. Si ejecuto esto, como he puesto este puts aquí, hay un espacio ahora para guiarme. Y miren, al caballo 1 le digo presentarse y se presenta. Mi nombre es Antares, de raza árabe, color blanco y velocidad 45. Porque este caballo 1 se quedó... Perdón. Aquí me equivoqué. Aquí es caballo 2. ¿Listo? El caballo 2 le estoy diciendo que se presente, estaba con 20 y luego lo mandé a correr, su velocidad es 45, ¿no? Entonces, cuando mando ejecutar que se presente el caballo 1 y luego que se presente el caballo 2, tengo esto. El caballo 1 dice, mi nombre es Antares, de raza árabe, color blanco y velocidad 0. ¿Por qué? Porque este caballo 1 se quedó detenido, ¿se acuerdan? Y luego el caballo 2 me dice, mi nombre es Trueno, de raza de paso, color negro y velocidad 45, porque este caballo se quedó corriendo. Está en el estado de correr. Entonces, se dan cuenta que cada objeto es independiente, ejecuta sus métodos y mantiene un estado durante la vida del programa. ¿Ok? Bueno, este es el primer ejemplo ya mejorado de la semana pasada. Recuerden que todos los ejemplos los estoy subiendo a su aula virtual para que los puedan analizar con más calma. ¿Ok? Así que vamos a volver a la presentación. Volvamos a la presentación y vamos eh, a revisar un poco la estructura de una clase. La clase dijimos que tiene dos componentes principalmente, ¿no? Lo que se llama los atributos y otro que son los métodos o comportamientos, ¿ok? Y así como está aquí, este rectángulo que ven aquí al medio es la forma en que se dibuja o se representa una clase en un diagrama muy conocido. Luego les voy a explicar un poco más sobre esto, que se llama el diagrama de clases. Hay una forma de representar la clase. La clase entonces se representa mediante un rectángulo como está aquí, que tiene tres espacios. ¿Ok? Tiene tres divisiones. La primera división, que está en la parte superior, contiene el nombre de la clase. En este caso la clase se llama caballo. Normalmente se acostumbra a nombrar a la clase en singular. Sabemos que esta clase va a servir para crear X caballos, pero se acostumbra colocar el nombre de la clase en singular, caballo por ejemplo. Y recuerden que la primera letra tiene que ser una letra mayúscula. ¿Ok? Luego tenemos atributos. Los atributos son las características, ¿no? Para el caso de nuestro ejemplo, que está aquí, las características del caballo son nombre, raza, color y velocidad. Entonces, si yo quisiera llevar esto aquí, diría acá los atributos serían nombre, raza, en este caso está peso, vamos a obviar peso, color y velocidad. Estos son los atributos. ¿Ok? Y por último, tenemos los métodos. Para el caso de nuestro ejemplo, los métodos son el método presentarse, trotar, correr y detenerse. Entonces aquí en la sección que está abajo, en la parte inferior de la representación de la clase, iría presentarse, trotar, correr y detenerse. ¿Ok? Que es lo que está aquí.
Así se representa una clase. Entonces, la clase se representa con un rectángulo que tiene tres espacios, donde en la parte superior va el nombre de la clase, en la parte central van los atributos y en la parte inferior van los métodos de la clase. Eh, a partir de la definición de esta clase, se pueden también representar las instancias. Por ejemplo, el caballo Antares sería una instancia de esta clase, se representa de esta forma, con este símbolo, y lo que hace es que a cada atributo le asigna un valor. En este caso, por ejemplo, en nuestro ejemplo, para el nombre sería Antares, el color blanco, la raza árabe y su velocidad era 0, por ejemplo. ¿Ok? Y así. Acá hay otra instancia que sería, por ejemplo, lo que hicimos con Trueno, ¿no? Vamos a la siguiente, al siguiente slide. Esto ya lo vimos. Historia. Ok. Eh, así como hay un paradigma de programación orientada a objetos, hay lenguajes específicos que permiten usar este paradigma de programación, como por ejemplo Java, Ruby, Python, C++, PHP. Son programas que soportan la programación orientada a objetos, para decirlo de alguna forma. ¿Ok? Ahora, no significa que porque estos lenguajes permiten la programación orientada a objetos, yo esté programando adecuadamente usando los conceptos de programación orientada a objetos. ¿Ok? Entonces hay que separar bien esto. Yo puedo conocer Ruby y de alguna forma hacer mis programas sin aplicar los conceptos de programación orientada a objetos y va a funcionar. Coloco mis condicionales sin definir clases, o sea, ejecuto un programa y lo libero y sin haber definido ninguna sola clase. Y va a funcionar, va a funcionar. Pero el objetivo de este curso es que ustedes apliquen estos conceptos de programación orientada a objetos. ¿Ok? Pero no todos los lenguajes son orientados a objetos. ¿Ok? Hay otros lenguajes de programación que tienen otra finalidad, se puede decir. Por ejemplo, Prolog, Haskell, SQL, no son lenguajes orientados a objetos. Para poner como ejemplo el SQL me permite manejar una base de datos relacional, ¿no? Entonces, de lenguajes en general hay muchos. Lo que quiero decir, lo que queremos decir aquí es que no todos tienen que ser orientados a objetos. Es decir, el objetivo de todos no es que soporten la programación orientada a objetos. Eh, Así como no todos los programadores aplican correctamente los conceptos del lenguaje de programación orientada a objetos, también va a suceder que no todos los lenguajes de programación soportan este paradigma. ¿Ok? Antes de seguir con esta parte, les quiero acá. Vamos a ir a esta parte. Ya vimos cómo se define una clase en Ruby, así que voy a pasar esto. Listo. Y vamos a hablar un poco acerca de la terminología básica. Este es un resumen de lo que hemos visto hasta ahora. ¿Ok? Entonces, ¿qué son los atributos? Son las características que definen el objeto. ¿Ok? Cuando hablábamos del caballo dijimos el nombre, la raza, el color, la velocidad, son características. ¿Estamos? Y los métodos son los comportamientos. Es el código que define lo que puede hacer un objeto, es decir, las acciones. En el caso del caballo hicimos correr, trotar, detenerse, presentarse. ¿Ok? En algunos casos podríamos tener, por ejemplo, un método que se llame calcular promedio, si es que estamos hablando de una clase, de un objeto alumno, por ejemplo, que tiene unas notas, puede tener un método que permita calcular el promedio de esas notas. ¿Ok? Es más, van a ver un ejemplo en su sesión virtual esta semana. Mensaje. Mensaje es la forma que un objeto le dice a otro que haga algo. Es decir, por ejemplo, cuando yo le dije al caballo 1 correr, le estoy pasando un mensaje. Y el objeto caballo 1 está reaccionando a este mensaje. ¿Qué hace? Cambia su velocidad y corre. ¿Ok? Este paso de mensajes es la forma en que los objetos se comunican. Un objeto le pide a otro que ejecute algo, que realice algo. Y este objeto, a partir de esta ejecución, devuelve un valor o impacta de alguna forma en el objeto que lo solicitó.
Entonces, la programación orientada a objetos, en resumen, es el conjunto de objetos que se comunican mediante mensajes y generan un comportamiento mediante sus métodos. Eso, finalmente, es programación orientada a objetos. Ahora vamos a hablar de encapsulamiento. ¿Qué es encapsulamiento? Y esta parte es muy importante. Encapsulamiento es la forma en que las clases protegen sus datos. ¿Ok? Y vamos a explicarlo con un ejemplo. Imaginen una aspirina, ¿no? Imaginen una aspirina como está aquí dibujada o representada. Imaginen que ustedes tienen un dolor de cabeza bien complicado, que están con una jaqueca ahí bien fuerte, y se van a la farmacia o el médico les recomienda, les dice, tómese una aspirina o dos aspirinas cada 8 horas, qué sé yo. Ustedes van a la farmacia, compran su aspirina y van a recibir probablemente una cápsula de este tipo o una tableta, ¿no? Pero, ¿qué sucede? De repente ustedes dicen, ¿saben qué? A mí la aspirina no me gusta como viene, yo creo que el laboratorio no lo hace tan rico. Abren esta cápsula y deciden agregarle un poco de café, lo combinan con Red Bull, qué sé yo, lo cierran nuevamente y lo toman y probablemente se les ocurre darle esa aspirina a alguien más que tiene los mismos síntomas. Si ustedes hicieran eso, podrían impactar la salud o inclusive la vida de otras personas o de su persona. ¿Por qué? Porque el objetivo del laboratorio que desarrolló la aspirina, ¿ok? O la cápsula o la tableta, es que no se pueda tocar lo que hay adentro, ¿ok? Es decir, todos sabemos que la aspirina sirve para calmar el dolor de cabeza, ¿estamos? Pero exactamente qué contiene y cómo fue hecho, eso no es nuestro tema. Nosotros no tenemos por qué saberlo como usuarios, para decirlo de alguna forma, de este medicamento. ¿Ok? Lo único que nos interesa es saber que tenemos que tomarnos una aspirina con un vaso de agua quizás y esperar a que la aspirina funcione, que haga su trabajo. ¿Ok? Eso es encapsulamiento. Es decir, el que fabricó la aspirina no nos explica a detalle qué cosa contiene, ni cómo hace su trabajo. Lo único que le interesa al que desarrolló la aspirina es darnos las instrucciones de cómo usarla. Es decir, ahí van a encontrar en la hojita que acompaña a todos los medicamentos, la dosis va a decir tómese una aspirina cada tantas horas, qué sé yo, con un vaso de agua, y no haga esto, no haga esto, no haga esto. ¿Cierto? Eso es, de alguna forma, lo llamaríamos la interfaz de usuario. Es decir, el productor, el constructor de la aspirina nos está diciendo, tú tienes que simplemente seguir estos pasos y la aspirina va a hacer su trabajo. ¿Ok? Vamos a poner otro ejemplo. Imagino que la mayoría tiene televisor en casa, ¿no? Entonces, si yo les preguntara, explíquenme cuando ustedes en su control remoto de su televisor presionan los botones de subir volumen o bajar volumen, ¿qué cosa hace el televisor internamente? Explíqueme ese procedimiento. ¿Cómo es que baja o sube el volumen internamente? ¿Lo sabrían? ¿Podrían explicarme eso? Yo creo que no. Yo tampoco lo sé. Probablemente alguien por ahí tiene alguna idea, hay una resistencia, algún circuito integrado que ajusta estos valores y manda unas señales eléctricas para subir o bajar ciertos componentes dentro del televisor, no lo sé, ¿ok? Pero en realidad no tenemos por qué saberlo, ¿cierto? Es decir, el fabricante, vamos a suponer que es un televisor Samsung o LG, no quiere que los usuarios entren al televisor y se pongan a jugar dentro del televisor a ver qué sucede con el control de volumen, de subir o bajar el volumen internamente. Eso es lo que el fabricante no quiere. ¿Ok? ¿Qué te dice el fabricante? Si tú abres el manual de tu televisor, que todos los televisores deben venir con un manual, vas a encontrar la sección donde dice subir o bajar volumen y ahí te va a decir
usuario, cuando usted quiera subir o bajar el volumen, simplemente tiene que presionar en su control remoto el botoncito que dice vol con un símbolo de más o el símbolo que dice el botoncito que dice vol con el símbolo de menos para subir y bajar volumen al nivel deseado. Eso va a decir el manual, porque eso es lo que el fabricante quiere que ustedes hagan. Es decir, que utilicen la interfaz de usuario. ¿Cuál es la interfaz de usuario en este caso? El control remoto con el botón de volumen de más o menos. ¿Se entiende? Entonces, el constructor del televisor, el fabricante del televisor, está encapsulando, está escondiendo cómo es que el volumen sube o baja y cuál es el valor exacto del volumen, qué cosa hay detrás de eso. Eso no quiere el fabricante que nosotros lo sepamos. Además es por seguridad, porque perdería la garantía. ¿Ok? ¿Se entiende? Eso es encapsulamiento. Entonces, encapsulamiento significa que tenemos una clase, un objeto, por ejemplo el televisor, como para el caso del ejemplo que les puse, y tiene un método que se llama subir volumen, por decir. ¿Ok? Entonces, internamente probablemente hay una variable, un atributo que se llama volumen, que tiene un valor y que de alguna forma ese valor aumenta o disminuye, no sé cómo, eso es parte del método, ¿ok? Pero el fabricante nos da a nosotros una interfaz de usuario. ¿Cuál es esa interfaz de usuario? A partir del control remoto yo puedo buscar el botón de volumen y subir y bajar el volumen. ¿Se entendió? Entonces se dice que el objeto televisor está encapsulando sus atributos. Está encapsulando la forma en que trabaja. ¿Ok? Entonces, eh, esto se aplica a programación orientada a objetos. ¿Ya? Lo que sucede aquí es que lo que busca la programación orientada a objetos es que las clases manejen sus propios atributos internamente. Es decir, que sus atributos no puedan ser manipulados por otras clases, de tal forma que ocurran comportamientos no deseados, ¿no? Entonces, lo que hace aquí es, todos los atributos en Ruby son privados por defecto. Es decir, Ruby define que los atributos en sí, todos son privados, nadie puede acceder a ellos directamente, solo la misma clase, ¿ya? Y para poder acceder a los atributos, ¿qué cosa hay a disposición? Los métodos. Los métodos es la forma en que yo accedo a un atributo. Entonces, por ejemplo, vamos aquí a la clase caballo. En la clase caballo yo tengo mis atributos, nombre, raza, color y velocidad. ¿Ok? Dentro de la clase, es decir, entre esta palabra clase caballo y el end que está aquí al final, yo puedo llamar y cambiar y modificar cualquier atributo. Miren que acá el atributo lo coloqué en 0, aquí lo coloqué en 45, y etcétera. ¿Cierto? ¿Estamos? Yo puedo modificar y leer los atributos sin ningún problema. ¿Ya? Estoy dentro de la clase. Pero si yo salgo de la clase, y aquí ya estoy fuera de la clase, yo no puedo hacer esto, por ejemplo. Si yo hago esto, digo caballo 1 punto, vamos a ponerle nombre, o velocidad, para ir con velocidad. Perdón. Arroba velocidad. Ahora ya no quiero que la velocidad del caballo 1 en este momento es 0. Le voy a decir, quiero que sea 50, por decir. Y ejecuto esto. Me va a mostrar un error. Aquí el error es porque no reconoce este arroba, ¿no? Miren que aquí sí yo puedo hacer esto. ¿Estamos? Pero aquí no, porque estoy fuera de la clase. Vamos a suponer que sí, profe, pero saque la arroba, colóquelo así. Dale, vamos. Ejecuto y otra vez. Me dice que no conoce el método velocidad. No lo conoce. ¿Ok? ¿Por qué? Porque velocidad es un atributo que es privado. Es decir, solo se puede modificar o acceder dentro de la clase. ¿Y cómo cambio la velocidad? Van a decir, muy simple. Para eso tienes el método trotar, el método correr y el método detenerse. El programador no quiere que nadie entre a modificar el valor de velocidad a su antojo. Lo que hace el programador es, me dice, para cambiar la velocidad, usa trotar para colocarla en 20. Usa el método correr para colocarla en 45 o usa el método detenerse para colocarla en 0. Entonces,
Si yo quiero cambiar la velocidad del caballo 1 o uso trotar, ya no saco esto y ejecuta. Ahí sí funciona. ¿Por qué? Porque este método trotar me permite modificar la velocidad. ¿Ok? Esta es mi interfaz de usuario. Es decir, el atributo velocidad es un atributo privado. No se puede tocar fuera de la clase. Si otra clase u otro objeto quiere modificarlo, tiene que usar los métodos trotar, correr y detenerse. Estos son los métodos que van a servirme de interfaz de usuario. Los métodos que cualquier otro objeto o clase puede usar para modificar la velocidad. ¿Se entendió? Vamos a borrar esto para dejarlo como estaba. ¿Ok? Entonces, encapsulamiento es eso. Las clases definen sus atributos y no pueden ser manipulados a menos que yo permita hacerlos. Para aplicar encapsulamiento, ¿ok? Lo que se hace es los atributos se mantienen privados, y los métodos son públicos. Es decir, cualquiera puede ejecutar los métodos que se definen por defecto, de tal forma que a través de los métodos yo puedo modificar los atributos. Entonces, normalmente no es necesario que las demás clases sepan cuáles son los atributos y manipularlos. Para eso se mantienen los atributos privados, nadie accede directamente a ellos, y si queremos modificarlos, para eso están los métodos. Los métodos, que suelen ser públicos, es el medio mediante el cual yo voy a modificar los atributos de un objeto. ¿Ok? Entonces, ya vimos en la clase caballo cómo se modificaba la velocidad. Y por eso, como programadores, nosotros somos los que decidimos qué atributos son accesibles y cuáles no. Por ejemplo, en esta clase caballo, yo puedo modificar la velocidad, pero no tengo forma de modificar el nombre. Una vez que el nombre se define, ya no se modifica, porque no he dejado ninguna puerta abierta para modificarlo. ¿Ok? Luego vamos a ver cómo se puede hacer eso. Entonces, lo que sucede aquí es lo siguiente. Tenemos la clase o el objeto, en este caso, por ejemplo, como ejemplo está perro 1. Vamos a suponer que este es el objeto caballo 1. El objeto caballo 1 tiene sus atributos, que son el nombre Antares, el color blanco, la raza árabe y la velocidad 0. Esos atributos están aquí, internamente. No pueden ser accesibles por otro objeto. Ya vimos que cuando intentamos entrar a la velocidad desde fuera de la clase no se podía. Para eso, el objeto tiene como una cápsula. Está encapsulando los atributos a través de los métodos. Los métodos son la puerta de entrada para llegar a los atributos. Entonces, a través del método trotar, por ejemplo, a través del método detenerse, yo pude modificar los atributos, el atributo velocidad. Entonces, lo que sucede aquí es que otro objeto, puede ser de la misma clase o otra clase, que necesite interactuar con este objeto, es decir, modificar sus atributos, tiene que hacerlo a través de los métodos. El objeto X va a través de un método tratar de ejecutar un método del otro objeto para modificar sus atributos. ¿Ok? Así funciona esto. A ver, déjenme ver aquí, ¿qué más? Ok, entonces, para aplicar encapsulamiento, la forma más común de aplicar encapsulamiento es mantener los atributos privados, que es lo que sucede aquí, y los métodos se definen como públicos. Todos los métodos que están aquí son públicos y por lo tanto los puede ejecutar desde fuera de la clase. Si nosotros vamos aquí, miren, aquí ya estoy fuera de la clase. Acá está el end de cierre de la clase. Entonces, los métodos que están aquí que estoy ejecutando son públicos porque sí permiten, sí funcionan desde fuera de la clase. Eso se considera que es público. Antes de seguir, les quiero explicar qué cosa es privado y qué cosa es público. ¿Ok? Entonces, en los lenguajes de programación orientado a objetos, existe el concepto de lo que es privado y público. ¿Qué cosa es privado y qué cosa es público?
privado se considera a todo aquello que puede ser modificado o accesible desde dentro de la clase. ¿Ok? Por definición, en Ruby, todos los atributos son privados. ¿Ok? Todos los atributos en Ruby son privados. Los atributos, ojo, ¿estamos? Lo que es privado se conoce, bueno, en inglés como private, ¿ok? Y normalmente se representa con un símbolo menos antes del atributo. O los métodos también pueden ser privados, pero se grafica con un menos. Entonces, por eso es que aquí en la presentación, déjenme mostrarles, cuando vimos la representación de la clase, miren, había un símbolo menos aquí al costado. Eso es porque los atributos en este caso son privados. Eso indica que es privado. ¿Estamos? Y como vimos aquí en Ruby, nombre, raza, color y velocidad son privados. Solo pueden ser accedidos desde dentro de la clase. Miren, acá estoy dentro de la clase. Cuando salgo de la clase, ya estoy fuera de la clase, no puedo llamar a los atributos porque son privados justamente. ¿Ok? Listo. Ahora, ¿qué cosa es público? Público o public, en la notación en inglés, se representa con el símbolo más. Y public significa que puede ser modificado o accesible desde cualquier lugar del programa. Cualquier lugar del programa. ¿Ok? Eso es public. Y miren aquí, en la representación de la clase, vemos que hay un símbolo más al costado. Esto me está indicando que son métodos públicos. ¿Ok? Son métodos públicos. Y en Ruby ya dijimos que todos los métodos por definición son públicos. Entonces, por ejemplo, el método constructor es público, el método presentarse es público, el método trotar es público. Y por lo tanto, lo puedo llamar tanto desde dentro de la clase, yo podría llamar a otro método, sí. Y desde fuera de la clase, miren, ya estoy fuera de la clase y puedo llamar al método new, método presentarse, trotar, correr, etc. Todos los métodos son públicos. En cualquier lugar del programa yo puedo acceder a los métodos porque son públicos. Eso significa público. ¿Estamos? Existe otra clasificación que es protected. ¿Ok? O, bueno, vamos a hacerlo al revés. Lo que se conoce como protegido. Atributos o métodos protegidos o protected. Estos se representan con un símbolo numeral o Michi, también conocido. Es una combinación. ¿Qué significa esto? Protegido significa que puede ser modificado o accesible desde dentro de la clase o de sus subclases. Y no voy a entrar en mucha explicación sobre esto, porque lo van a poder ver más adelante, lo vamos a ver más adelante. Esto está relacionado con herencia y todavía no hemos visto herencia. ¿Ok? Simplemente acuérdense que también hay otro tipo de atributo o método que puede ser protegido o protected. ¿Ok? Simplemente para ir aquí con lo mismo que está aquí arriba, en Ruby todos los métodos son públicos por defecto. ¿Ok? Entonces, en inicio, todos los métodos en Ruby son públicos y todos los atributos son privados. ¿Listo? Eso es lo que les quería explicar ahora. Ok. Ahora vamos a volver a trabajar un ejemplo en donde vamos a también a modificar de alguna forma la visualización de los atributos. ¿Ok? Vamos a trabajar un ejemplo de una clase auto. Así que para eso voy a cerrar aquí este ejemplo y voy a crear aquí
un new file y le voy a llamar file save as. Voy a guardarlo aquí en semana 2. Y a este ejemplo, a este archivo le voy a llamar así, auto.rb. Acuérdense siempre de que los archivos en Ruby tienen que tener la extensión RB. Y lo voy a guardar. Déjenme confirmar aquí una cosa. Ok, estoy grabando. Vamos a hacer esto un poco más grande. Listo. Entonces vamos a definir una clase auto. Así. Class auto. Voy a cambiar la indentación rápidamente. De 4 a 2 para que sea como debe ser. Y vamos a empezar definiendo para esta clase auto el constructor, ¿no? Ya dijimos, voy a definir el constructor con initialize. Y vamos a indicar para este auto los siguientes argumentos de entrada. Vamos a decir, para crear un auto, el usuario va a tener que ingresar la placa, el color del auto, el número de puertas y la velocidad del auto. ¿Estamos? Esos son los argumentos de entrada. Y en el constructor vamos a definir el atributo placa, que va a recibir el valor del argumento placa, el atributo color, que va a recibir el argumento color, el atributo puertas, que va a recibir el valor del argumento puertas, y el atributo velocidad, que va a recibir el valor del argumento velocidad. Cerramos el constructor y vamos a crear algunos métodos, muy parecido a lo que hicimos con la clase caballo. ¿Okay? Así que vamos a definir un nuevo método que le vamos a llamar esta vez mostrar, que lo único que va a hacer este método es mostrarnos un estado de cómo está nuestro auto. Entonces este método va a retornarnos, recuerden que como los métodos en Ruby siempre retornan la última sentencia, y en realidad este método va a tener una única sentencia que es un string, no necesitamos colocar return, eso lo explicamos hace un momento. Entonces vamos a colocar auto de placa y vamos a interpolar el valor del atributo placa, color, el atributo color, vamos a interpolar el valor del atributo puertas y al costado la palabra puertas, y velocidad, y vamos a interpolar el atributo velocidad. Y si deseamos podemos cerrarlo con kilómetros por hora. Entonces, este método lo que hace es devuelve esta cadena que nos da una visión rápida de todo del estado de nuestro auto. Vamos a darle aquí, cerrar el método, mostrar. Ya tenemos nuestro primer método. Vamos a definir otro método que nos va a permitir acelerar, es decir, aumentar la velocidad. La velocidad va a estar en un valor, por decir 0 o 20, y a través de este método yo puedo decir quiero aumentar 20 kilómetros o 30 kilómetros por hora adicionales a la velocidad que ya tengo. Entonces para eso necesitaremos un argumento de entrada que va a ser la cantidad de kilómetros por hora, y así lo vamos a llamar, que quiero acelerar en este caso. Y lo que vamos a hacer es al atributo velocidad le vamos a incrementar. Recuerden que en la primera clase explicamos esta operación, el valor que tiene el atributo kilómetros por hora. Es decir, al atributo velocidad, al valor de la velocidad actual que tiene el auto, le vamos a aumentar este kilometraje que va a venir a través de la llamada del método. Y podemos agregarle un mensaje que
que diga acelerando aquí vamos a interpolar el valor del argumento kilómetros por hora, hasta alcanzar, y vamos a colocar cómo queda la velocidad, el atributo velocidad, luego de este incremento. Y vamos a terminar con kilómetros por hora. Listo. Voy a terminar aquí también con un punto. Listo. Voy a cerrar este método. Listo, ya tengo mi método acelerar que me permite incrementar la velocidad en una cantidad de kilómetros por hora. Y así como tengo acelerar, me interesa tener un método para reducir la velocidad. Y le vamos a llamar justamente reducir. Y también requiere de un argumento de entrada de la cantidad de kilómetros por hora que quiero reducir. A diferencia del otro método, que era incrementar, lo que voy a hacer aquí es a la velocidad que tengo le voy a decrementar o quitar el valor de los kilómetros por hora que estoy reduciendo. Y vamos a copiar esta cadena para decir, en lugar de acelerando, reduciendo en tantos kilómetros por hora hasta alcanzar esta velocidad, el resultado. Cerramos el método reducir y también debería tener un método para detener el auto, ¿no? ¿Y cuánto tendría que reducir la velocidad hasta detener el auto? ¿Necesito un argumento de entrada? Creo que no, ¿no? Porque lo único que significa detener el auto es colocar la velocidad directamente en 0. Entonces puedo hacer esto. Detener significa directamente asignar el valor de 0 al atributo velocidad. Y le puedo agregar un mensaje que diga detenido completamente. Cierro mi método y aquí voy a cerrar la clase. Aquí entonces ya he definido mi clase auto, tengo mi constructor que asigna 4 argumentos de entrada a 4 atributos que son placa, color, puertas y velocidad. Luego he creado 4 métodos, un método para mostrar que me da todos los valores del auto en un momento X, un método para acelerar la velocidad en una cantidad de kilómetros por hora, un método para reducir la velocidad en una cantidad de kilómetros por hora y un método final para detener completamente el auto que coloca la velocidad en 0. Y vamos a crear nuestro primer auto. Si yo ejecuto esto, así como está, simplemente no pasa nada. Porque lo que he hecho hasta ahora es solo definir la clase. No he creado nada, no he creado ningún objeto. Entonces vamos a proceder a crear nuestro primer objeto. Le voy a llamar auto1 y le voy a decir que este objeto es de la clase auto. Para crearlo necesito llamar al método constructor con el comando o con el método new. Recuerden que new va y busca el método constructor que se define con la palabra initialize. Y el constructor tiene 4 argumentos: placa, color, puertas y velocidad. Entonces voy a decir aquí, la placa de este primer auto va a ser AAA 123. El color de este auto va a ser rojo. Vamos a suponer que tiene 5 puertas y que su velocidad inicial con la que se crea en el programa es 20 km por hora. Si quiero ver cómo funciona, le puedo decir auto 1, mostrar, le coloco puts adelante para ver el resultado y ejecuto. Uy, algo pasó aquí. No conoce, auto puse, perdón. Aquí está, auto 1. Y ahora sí, cuando había puesto auto sin número, no existía ese objeto. El objeto se llama auto 1. Y ahora sí ve el resultado, ¿no? Dice auto de placa AAA 123, color rojo, de 5 puertas y velocidad 20 km por hora. Perfecto. Y vamos a crear un segundo auto.
Vamos a llamarle auto2 y vamos a decir también que es de la clase auto. Llamamos al constructor con new y en este caso le vamos a decir que su placa es BBB 456, es de color negro, este auto es negro, tiene 4 puertas y su velocidad inicial es 0. Y para ver si este auto realmente se ha creado como lo hemos pedido, vamos a llamar al método mostrar, pero para auto2 ahora. Ejecutamos y ahí vemos, ¿no? Ahora tenemos otra línea que nos muestra auto de placa 456, color negro, de 4 puertas y velocidad 0 km por hora. Hasta ahí, nada nuevo respecto a lo que vimos en la clase caballo, bastante parecido en realidad. Y vamos a ver algo nuevo ahora. Les quiero mostrar una cosa. Aquí en el constructor tenemos estos 4 argumentos de entrada: placa, color, puertas y velocidad. Pero supongamos que normalmente cuando yo creo un auto debería iniciar con valor 0 a menos que me digan lo contrario. Es decir, por defecto quiero decir, el valor debería ser 0. Entonces para hacer eso Ruby me da la opción de aquí al costado del argumento agregarle esto. Le estoy diciendo que la velocidad, si es que no se ingresara, va a tomar valor 0. Es un valor por defecto. ¿Qué significa esto? Vamos a probarlo con el auto2. Entonces aquí al final del programa yo puedo ahora obviar este valor. Lo dejo así. Solo le paso en este auto2 la placa, el color y el número de puertas. ¿Por qué? Porque la velocidad por defecto es 0, no tengo que pasarlo. Si ejecuto esto, funciona igual. ¿Qué ha hecho Ruby? Entiende de que como encuentra 3 valores, 3 argumentos, va al constructor y dice, el primero es para placa, el segundo es para color, el tercero es para puertas, y la velocidad, como no está, asume que es 0, porque tiene un valor por defecto y lo asigna. Entonces la velocidad, que es 0, lo asigna al atributo velocidad. ¿Ok? Ese es el primer punto. Listo. Ahora, ¿qué sucede si yo, por ejemplo, quiero tener una opción para leer la placa desde fuera del auto sin usar mostrar? No quiero usar mostrar. Si yo hago esto, imprime el auto 1 tu valor de placa. Ejecuto, me muestra un error. Miren, acá está que ha finalizado con error. Exit code 1 significa que hay un error. Sí, ¿y qué dice el error? Dice no conoce, probablemente va a decir que no conoce el método placa. Acá está. Método placa no definido para el objeto auto 1, ¿no? ¿Qué sucedió? Ya sabemos, ¿no? Placa es un atributo privado, entonces no puedo usar esto. Pero me interesa saber la placa, o sea, yo quiero tener acceso a saber la placa. Para eso Ruby implementa lo que se conoce como accessors. Y vamos a colocar aquí. Accessors. ¿Ok? ¿Y qué significan los accessors? Los accessors son métodos que permiten acceder, como dice su nombre, a los atributos. Entonces, el primer accessor que vamos a revisar es el acceso de lectura. Y se define así. ATTR Reader. ¿Ok? Entonces vamos a colocarlo acá. Esto es para solo lectura. Volvemos aquí y vamos a hacerlo. Vamos a ir al inicio. Antes del constructor. Vamos a entrar acá. Y vamos a colocar así. ATTR Reader. Espacio. 2 puntos. Y voy a colocar el nombre del atributo sin arroba. Así pegadito a los 2 puntos, placa. Esto que está aquí así con los 2 puntos, es decir, desde los 2 puntos hasta el final se conoce como, es un tipo de dato que se conoce como symbol en Ruby. ¿Ok? No voy a entrar en detalle, pero lo que estoy haciendo es, lo que estoy haciendo es
pidiéndole a Ruby de que cree un método que permita leer la placa desde afuera. ¿Ok? Entonces el attr_reader lo que hace es, permite definir a través de este nombre placa un método que no tengo que crearlo, que ya está por detrás, para leer la placa, para poder acceder al valor de placa, solo leerlo, ¿ok? Eso es lo que hace este attr_reader. Entonces, ahora, si yo ejecuto nuevamente esto, va a funcionar. Miren, lee la placa y la imprime, y acá está la placa. ¿Ok? ¿El atributo pasó a ser público? No, realmente no ha pasado a ser público. Simplemente lo que está pasando es que internamente Ruby está creando un método que permite, a través de esta palabra placa, devolver el valor de placa. En simple, lo que hace Ruby es esto. Define un método que se llama placa, ¿ok? Que lo que hace es devuelve el valor de placa. Esto que está aquí se hace con esta línea, nada más, para no estar creando los métodos. ¿Se acuerdan a los que han visto Java? Que cuando creaban sus clases siempre les decían creen sus accessors o creen su método, los getters y los setters. Este es el famoso get placa. ¿Okay? Así como había get placa, set placa, en este caso con attr_reader, solo con esta línea, yo reemplazo este método, ya no tengo que crearlo. ¿Ok? Entonces, ya tengo acceso a la placa. Y aquí está. Pero no puedo hacer esto. Por ejemplo, si yo quiero, vamos a decir, quiero el color. El atributo color lo quiero modificar. El auto 1, ya vimos que el color es rojo. Ya no quiero que sea rojo, ahora quiero que sea gris. Si ejecuto esto, nuevamente tengo error. Miren, hay un error. ¿Por qué? Porque Ruby no conoce el método color. ¿Ok? Entonces yo no puedo modificar el atributo color de cualquier auto, porque es privado, nuevamente. Ahora estamos hablando de modificar, ojo, no de leer. Lo que se conocería como un set, ¿cierto? Para esto, así como hay un attr_reader, yo podría crear un attr_writer, que es solo escritura. ¿Ok? Entonces, si yo voy aquí a la parte superior y así como hay attr_reader, defino un attr_writer y lo hago para color, a partir de ahora este color, este nombre color, tiene un método para asignar valor. Es lo mismo que yo hubiera hecho así. Def, en realidad sucede esto, ¿no? Def color igual, así se llama el método. Y acá tendría un valor para, no sé, nuevo color. ¿Ok? Y lo que haría aquí es, al atributo color, toma el valor de nuevo color y cierra. Este método, y miren, es diferente, ¿no? En Ruby es extraño que tengas un método que se llame color igual. ¿Ok? Ruby permite eso. ¿Ya? Como ya tengo este método color igual, cuando yo voy acá a la parte final y hago esto, Ruby en realidad lo toma así. Este es el nombre del método. Y me permite asignar el valor gris al atributo color. ¿Ok? Pero me evito crear todo este método, estas líneas, colocando solo esto. attr_writer color. Entonces voy a borrar esto. Y ahora esto ya va a funcionar. Ya puedo cambiar el color al auto. Miren. Ya lo cambié. Ahí no se ve el resultado. Vamos a pedirle a auto 1 mostrar. Ejecuto y ahí está. Miren que inicialmente el auto 1 era rojo. Ahora es gris.
¿Por qué? Porque ya le pude cambiar el color. Entonces, el ATTR Writer, que está aquí, me permite modificar o mejor dicho, me permite crear un método para modificar los valores de un atributo. ¿Ok? Ojo, no estoy haciendo que que el atributo sea público. El atributo siempre es privado. Simplemente estoy creando métodos para llegar a ese atributo. Estoy creando interfaz de acceso a esos atributos. ¿Estamos? Ahora, si yo quiero evitar estar haciendo ATTR Reader y ATTR Writer por cada atributo y tengo un atributo que es tanto de lectura como de escritura, podemos utilizar ATTR Accessor. Esto me permite leer y escribir los valores de un atributo. Entonces vamos a probarlo aquí. Ojo, así como está color, yo no puedo hacer esto, solo para probarlo. Auto1.color, es decir, mostrar el color. Si ejecuto esto me va a dar error, y acá está. ¿Por qué? Porque solo le he dado acceso para cambiarle el valor, no para leerlo. Entonces aquí lo voy a comentar, solo para que lo tengan ahí claro. Vamos a colocar genera error, pues color tiene acceso de escritura, no de lectura. ¿Ok? Lo mismo con placa. Si yo hago esto, auto1.placa igual, la quiero cambiar, por ejemplo, a CCC 123, también me va a dar error. Lo voy a comentar acá. ¿Por qué me da error? Porque placa solo genera error porque placa solo tiene acceso de lectura. No puedo modificarlo. ¿Estamos? Pero ¿qué pasa si yo quiero tener acceso tanto de lectura y escritura? Es decir, puedo leerlo y también modificarlo. Para eso tengo que crear un ATTR Accessor. Y vamos a hacerlo en este caso para las puertas. ¿Ok? Significa que ahora las puertas las puedo leer y también modificar. Y vamos a probarlo. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer puts auto1.puertas. Quiero que me muestre el valor de puertas y ahora va a funcionar. Me dice 5, porque ya tengo un accessor para leer el número de puertas. Y también lo puedo modificar. Vamos a hacer esto. Auto1.puertas. Ya no quiero que sea 5, sino que sea 4. Vamos a poner que una puerta se malogró. Y por lo tanto, o la sellé. Y vamos a ver el resultado mostrando otra vez puertas. Y miren, ya no es 5, ahora es 4. Acabo de cambiar el valor de el atributo puertas. ¿Cómo? A través del accessor. Porque el accessor es de lectura y escritura. Puedo leerlo y puedo modificarlo. ¿Ok? Entonces, cuando yo creo este ATTR accessor, en realidad estoy creando dos métodos. Un método para leer, ya vimos cómo se hace, y un método para escribir el atributo, también ya vimos cómo se hace. Ambos con solo esta línea. ¿Ok? Nuevamente, no estoy modificando la naturaleza de los atributos. Los atributos siguen siendo privados siempre. Simplemente estoy creando métodos que están detrás de la escena, para decirlo de alguna forma, tanto para leer como para escribir, o para leer y escribir al mismo tiempo. ¿Ok? Para terminar este ejemplo, vamos a jugar un poquito con el auto. ¿Ok? Ya le cambiamos las puertas, ya le cambiamos la placa, el color, o sea, hemos hecho varias cositas. Ahora vamos a probar un poquito lo que hicimos, ¿no? Vamos a hacer que el auto 1 acelere, vamos a decirle acelerar, y acelerar tiene un argumento de entrada, ¿no? Que es la cantidad de kilómetros por hora que va a acelerar. Miren que el auto 1 en este momento tiene ¿cuánto? 20 kilómetros por hora, ¿no? Acá está, 20. Entonces,
vamos a decirle acelera en 30. Y para ver el resultado vamos a decirle auto1.mostrar. Y ahora su velocidad es 50. Miren, acelerando en 30 hasta alcanzar 50 km por hora. Y el auto da 50 km por hora. Vamos a reducir. Vamos a decirle auto1.reducir la velocidad en 10. Y vamos a pedir otra vez que muestre. Y ahí está. Era 50, ahora pasa a 40 porque estoy reduciendo la velocidad en 10 y me da este mensaje. Y para terminar vamos a probar el método detener, ¿no? Auto1.detener y nuevamente vamos a mostrar. Ahí está. Y para ver que el auto 2 sigue ahí, simplemente lo voy a mostrar. Como práctica, si desean, pueden jugar un poco con el auto 2. Y ahí está el auto 2. El auto se quedó en 0 km por hora como fue creado. ¿Ok? Entonces, el día de hoy hemos visto un poco de conceptos. Nuevamente hemos refrescado los conceptos de programación orientada a objetos, lo que es clase, lo que es objeto, lo que es mensaje. Hemos hablado luego de cómo se representa una clase a través de este rectángulo con las 3 secciones. Hemos hablado de qué cosa es atributos o métodos privados y públicos. ¿Ok? Recuerden que por defecto en Ruby todos los atributos son privados y todos los métodos son públicos. Eso es por defecto. ¿Se puede cambiar luego? Se puede cambiar. Pero por defecto todos los atributos son privados y todos los métodos son públicos. Luego hemos hablado de encapsulamiento. Encapsulamiento significa que los atributos se esconden, no son accesibles desde fuera de la clase. Y para acceder a los atributos, como programador, yo propongo métodos para que el usuario a través de los métodos pueda acceder controladamente a mis atributos. Eso es encapsulamiento. ¿Ok? Y vimos que la forma, se puede decir, más fácil de aplicar encapsulamiento es dejar los atributos privados y los métodos públicos. A través de los métodos se accede a los atributos. ¿Ok? Y por último, vimos cómo manejar los accessors. Accesos de solo lectura, este ATTR Reader, accesos de solo escritura, como el ATTR Writer, y accesos de lectura y escritura, como el ATTR Accessor, que lo que hace es, por detrás, crean métodos para llegar a los atributos, tanto para leerlos como para modificarlos, o ambos, según cada caso. ¿Ok? Solo, para que quede claro, si ustedes quieren colocar más de un atributo aquí para los accessors, simplemente colocan una coma, y por ejemplo, si queremos hacer velocidad también accesible, le agregan aquí velocidad. Y a partir de este momento, la velocidad, así como la cantidad de puertas, tienen acceso de lectura y escritura. Hay métodos por detrás de lectura y escritura para ambos. Esto es solo para mostrarles cómo se haría. Voy a quitar velocidad porque para este ejemplo la velocidad no debería ser modificado, sino simplemente a través de los métodos acelerar o reducir o detener. ¿Ok? Bueno, señores, hasta aquí es la clase presencial de esta semana, que le estamos haciendo virtual por los motivos que ya les expliqué. Para esta semana, mejor dicho, tienen que hacer además su sesión virtual. Los ejemplos, tanto el ejemplo de del caballo modificado como este ejemplo del auto, los estoy colocando en su aula virtual de esta semana. Lo voy a colocar en la sección 1, en la parte central principal. Déjenme mostrarles. Así como está aquí ejemplo de semana 1, va a estar ejemplo de la semana 2. ¿Ok? Ahí van a encontrar tanto el código de la clase caballo como de la clase auto. Y para esta semana deben completar su sesión virtual semana 2. ¿Ok? Entran aquí, van a encontrar una guía que les dice qué cosa es lo que tienen que hacer esta semana, que principalmente es visualizar un video
que está disponible aquí. Acá está la guía por si acaso, la descargan. Acá está el video que tienen que revisar esta semana. Y hay un conjunto de ejercicios no calificados que están propuestos para resolver. Y van a encontrar ya, al final del día la voy a colocar, la actividad 1 calificada. Ojo, son los dos primeros puntos de la actividad calificada de la unidad 1. Acuérdense, cada unidad tiene una actividad calificada, va sumando puntaje. ¿Ya? Van a encontrar dos ejercicios por resolver. Les voy a pasar también un ejemplo de otro ejercicio resuelto para que lo tengan como guía. ¿Ok? Y aquí mismo ustedes tienen que subir sus archivos. Si son dos archivos, por favor, lo empaquetan en un zip o en un RAR y lo suben como un solo archivo para poder calificarlo. Van a tener hasta un día antes de la siguiente clase. ¿Ok? Es decir, hasta el martes de la siguiente semana. Ahí les voy a mandar un comunicado con el detalle exacto. Y recuerden que tienen el foro de consultas aporte de la unidad 1. Acá está un link o pueden entrar aquí por el foro para colocar sus consultas respecto a esta clase que estamos grabando o cualquier tema relacionado a la unidad 1. Además, para cualquier aporte, recuerden que si resuelven adecuadamente las consultas de cualquiera de sus compañeros o si aportan algo al curso, como por ejemplo un link con un video, un libro, un PDF con buena información, manuales, qué sé yo, relacionados a esta unidad, van a obtener 2 puntos en su nota de participación por participación en el foro. ¿Ok, señores? Bueno, espero que haya sido la clase bastante clara y cualquier duda nuevamente no olviden contactarme a través del foro. El foro es el canal oficial de comunicación. ¿Ok? Que tengan buen fin de semana y nos vemos el siguiente miércoles.